muy importante en el PRO y en Cambiemos. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien. Bueno, yo leí ayer una columna suya en Infobae también, donde de alguna manera hablaba de, el gobierno está viendo una realidad difícil para los argentinos. Sí, sin duda, no es un momento fácil. Salir del lugar en el que estábamos y llegar a un país más ordenado, más respetuoso, más serio y que dé oportunidades, lleva tiempo. Corregir algunos de los líos que nos dejaron lleva tiempo y es un tiempo que a muchos les cuesta más que a otros, obviamente, ¿no? La Argentina no es ni tan clara ni tan oscura, no es ni como la pintan algunos. Julio Bárbaro, por ejemplo, que era a quien le respondía yo desde mi columna, ni perfecta, como por ahí la ven algunos fanáticos, si querés, de nuestro lado. Hay claroscuros y en los oscuros hay que estar dando una mano, hay que estar ayudando. Déjame agregar un comentario a lo que decías recién vos en tu editorial de apertura. Creo que además de una educación integral, a mí me pasa lo mismo, tengo hijos en edad adolescente, así que también creo, estudian en provincia de Buenos Aires, no en la ciudad, pero creo que se puede mejorar mucho el tema de la educación sexual en la escuela. También hay que hacerlo en casa, tenemos que hacerlo como papás y como mamás. Claro, tampoco lavarse las manos y que todo venga claro, de hay un afuera, laburito, ¿no? de algunas charlas incómodas que también tenemos que dar, incómodas o difíciles, Sí, ¿no? sí. Que uno a veces por ahí no sabe bien de dónde encararlas, darnos el tiempo y el espacio para hacerlo. Pero también algo que nos ha funcionado muy bien en Vicente López es el trabajo en serio de entrega de anticonceptivos y anticonceptivos subcutáneos, y eso nos ha permitido bajar casi en un 70% el embarazo adolescente en Vicente López, y eso evita mucho embarazo no deseado. Así que me parece que sin ninguna duda en todos los frentes hay que trabajar con un Estado muy cercano y presente que permita el embarazo deseado. Perdón, Macri, ¿70%? 70% la reducción del embarazo adolescente, sí. Y digo, perdón que lo saque un poco del tema que veníamos hablando, Sí. pero es la actualidad. ¿Cómo entregan? Porque digo, si bajaron el embarazo adolescente, porque le entregan a niñas o a chicos menores de edad anticonceptivos, ¿no? Digo, ¿cómo es eso? ¿En las escuelas, en centros de salud? En centros de salud, con un médico que las asiste. En nuestro centro de salud tenemos servicio ginecológico, con lo cual es un médico, en general son médicas las que están en esos centros, y son las que tienen la charla. Es una charla que tiene que ver obviamente con la reserva médico-paciente, pero con alguien que entiende cómo abordar estos temas. Muchas veces a través del trabajo que hacemos desde los centros barriales de juventud, con las familias, con las mamás, me parece que hay que hacer un trabajo integral, ¿no? Claro. Porque además no es solo darle herramientas a los más jóvenes, también a mujeres que están trabajando, que son sostén de hogar, y que están, digamos, en pareja, pero no quieren tener más hijos. Entonces hay que ayudar y asistir con información, con presencia y con entrega gratuita, porque si no, las cosas solas no se arreglan. Claro, sí, coincidimos. Y además me parece un tema fundamental, más allá de los tiempos tan modernos que vivimos, el tema, una palabra clave que usted decía, el tema tabú, ¿no? Porque muchas veces, de verdad, la semana pasada estuve en una charla de padres y chicos en la escuela de mis hijas, y la verdad que la maestra leía la ley de ESI y hablaba de violencia, porque parte de la educación sexual integral también es hablar de violencia de género y demás. Supuesto. Pero nosotros, en todas las charlas que estuve, nunca pasamos de violencia de género, de hablar de las canciones en las que se habla mal digamos, vínculos no sanos, Claro. de violencia y demás. Al órgano reproductor masculino y femenino no llegamos nunca. Basta de tener vergüenza, un poco por lo que usted decía, ¿no? Sí, por eso. Son temas que hay que encarar desde el Estado, desde la familia, hay que tratar de encontrar los mecanismos, ¿no? A veces los padres decimos, no, bueno, pero es que mi hijo no quiere hablar, a veces no nos damos los tiempos, ¿no? No quieren hablar los hijos con los padres de esto, eso es así. Sí, pero por bueno. ahí lo que hay que aprender, mi técnica, yo lo que aprendí, que me lo aconsejó otro papá, más grande que yo, es, hay un momento en el que hay que quedarse callado con los hijos, y las charlas surgen.
hay que dar, pero para eso necesitas tiempo. Sí. El tiempo a veces es escaso, no todo el mundo lo tiene. A veces no es tanto preguntar, bombardear al hijo con preguntas, porque ahí van a salir las respuestas automáticas. Sí, el interrogatorio no. Yo claro, tengo la suerte que, claro, genera respuestas automáticas defensivas, digamos, más que una charla. Sí. Hay que tener el tiempo, el silencio, y por ahí aparece, ¿no? Y la otra técnica para mí es ver algún programa tipo Merlí, el año pasado veía 13 razones why, y a partir de ahí, cuando los chicos hacen comentarios, yo tengo la suerte que tengo mellizas, y entonces más o menos entre ellas hablan lo mismo, y ahí me voy colando. Bien, buena idea también. Qué sé yo. La tomo. Hay momentos donde en una película hay una escena fuerte y todos queremos cambiar, pero en lugar de cambiar el canal, charlemos. Aguantar. Bueno, ahora que ya hablamos como padres, volvemos a la economía y la situación más allá de lo que decía Julio Bárbaro, que él hablaba de la vergüenza. Usted decía algo en la nota de que cuando camina a la calle hay gente que tiene angustia o dolor, pero tiene esperanza. Pero hay muchos que dicen que lo que ha cambiado en el vínculo entre la sociedad y el gobierno es que por ahí no se ve el horizonte, que no hay confianza y esperanza como había antes. No sé, yo siempre siento que las encuestas son grandes escondedores de verdades o de mentiras, ¿no? Uno generaliza porque le pregunta a alguien, ¿tenés esperanza o no? Y la verdad, en un momento de angustia es difícil usar la palabra esperanza. Pero eso no quiere decir que no esté en nuestra actitud como seres humanos, como personas todos los días. Básicamente lo que tendemos es a construir esperanza, capacidad de superarnos. Entonces, lo que a mí me pasa como intendente caminando es eso, gente que me da un abrazo, casi se me cuelga, a veces angustiado y con lágrimas en los ojos, y me dice, yo confío en ustedes, los voté, es un momento difícil, y me mira y me dice, decime que vale la pena. O sea, lo que me transmiten es eso, y es una carga emocional grande, fuerte, en la que creo que todos tenemos que trabajar, y creo que ahí los intendentes tenemos una tarea fundamental. Vos decías esto de el anuncio del gobierno de sostener las 12 cuotas en el programa de financiar consumo. Yo como intendente acá lo que hice es eximir a las pymes, mini pymes, comercios, profesionales que facturaron hasta 2,5 millones de pesos el año pasado, que este segundo semestre no paguen tasa de actividad. Es una manera de sacarle el peso del Estado de encima. Probablemente no les cambie la economía de manera dramática, pero es una manera de decirles, te identifico, sé lo que te pasa, te doy una mano, me acerco. Creo que todos tenemos que tratar desde el Estado de rascar la lata y ver cómo podemos darle una mano a los que todos los días generan empleo, levantan una persiana, y laburan, porque las pymes generan casi el 80% del empleo de la Argentina, así que sostener el consumo es importante, y ayudar de todos los niveles. Me parece, a mí me molesta un poco cuando escucho a algunos intendentes, por ahí opositores, que describen la realidad, dicen el gobierno es muy malo, ajustó las tarifas, y cuando mirás, resulta que en sus municipios la luz es más cara que en Vicente López. Y son municipios con necesidades mucho más profundas, con sociedades que por ahí tienen necesidades más profundas que las nuestras, o que viven en calles sin asfalto, sin cloaca y sin vereda, muchos de ellos, y pagan la luz más cara que en Vicente López. ¿Y por qué? Porque el intendente le agregó una sobretasa a la factura de luz, y no un poquito, de 15%, 20% más. Entonces es como que hay un doble discurso que me enoja, y es un poco también lo que sentí en la columna de Julio Bárbaro, que me parece que estuvo más bárbaro que nunca. Y intendente Macri, sí. y en los comedores, la realidad en Vicente López, ¿cómo es? Porque en todos lados dicen que hay más gente, que incluso hay gente que nunca antes había pedido asistencia social, o que había ido a pedir comida a un comedor y que ahora lo está haciendo. Como nuevos pobres, digamos. En zona de Martelli, Munro, Carapachay, inclusive en el Bajo de la Lucila, donde tenemos un barrio humilde, pero que tiene un gran espíritu de progreso. Obviamente hay gente que está ajustada con lo que necesita poner en la mesa de la comida de todos los días. Cuando uno ve el impacto de la inflación, golpean todos, clase media,
clase baja, y me parece que ahí lo que tenemos que hacer es estar dando alimento donde haga falta, remedios donde haga falta, ropa donde haga falta. Ahora, yo no veo una situación más dramática que la que he vivido en otros momentos. Yo ya llevo 6 años de intendente, así que me tocó un poquito más de tiempo que solamente gobernar con este gobierno de Cambiemos. A mí me tocó ser intendente con el kirchnerismo. La gran diferencia es que en ese momento, si no eras del palo del kirchnerismo, no se trabajaba en conjunto. Y eso es algo que ha cambiado de manera importante. Yo lo que más conozco es provincia de Buenos Aires. Hoy la asistencia alimentaria, la copa de leche, la alimentación en las escuelas, que ha cambiado mucho, porque antes no había prácticamente verdura, fruta, había un nivel de proteínas muy bajo, y hoy toda esa asistencia alimentaria en los comedores escolares es de otra calidad. Hoy el gobierno de la provincia, María Eugenia, la hace sin distinción de color político de municipio. Me parece que eso es importante también, llevar esa tranquilidad, ¿no? Entender que no es una pelea entre partidos políticos, es una pelea contra una postergación que algunos creen que empezó hace 2 años, yo siento que empezó hace mucho más tiempo, porque esta es una provincia en la que hace mucho tiempo, desgraciadamente, 6 de cada 10 chicos de la educación pública no termina el secundario. Y las evaluaciones aprender, que recién se empezaron a hacer ahora y nos permiten saber dónde estamos parados, antes no se hacían para no demostrar estas cosas. Entonces, me parece que sin duda hay mucha gente que la está pasando mal y ahí hay que estar. Y donde falta comida hay que estar y acercarla. Intendente, para ir cerrando con la cuestión económica, hay muchos que por derecha o por izquierda le están pidiendo al gobierno un cambio de rumbo económico. Digo, con un dólar casi a 30 pesos, con ahora el ajuste grande que se va a venir a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digo, con la necesidad de achicar el déficit. ¿El rumbo se ratifica? ¿Tiene que seguir así? Digo, ¿cómo...? Lo primero que me gustaría es responder esta idea de que hay un ajuste adicional en función del acuerdo con el fondo. Eso no es cierto. El fondo avaló el programa que se estaba llevando adelante. Nosotros ya somos un gobierno que entiende que un país no puede vivir eternamente gastando más que lo que ingresa. Hace 50 años que en la Argentina el Estado gasta más que lo que ingresa. Y esa es la base de todas las crisis que hemos sufrido. Aguantamos un tiempito, tipo olla a presión, y un día todo explota. Bueno, este es un gobierno que no quiere esa construcción de mentirita, de ver cómo llegamos tapando la realidad. La próxima elección zafamos y bueno, en el segundo periodo que se ataje el que viene. Entonces no hay un esfuerzo adicional, no hay una reducción en función de un planteo del Fondo Monetario. Eso me parece que es importante. Y si hablamos de ratificar la lógica de decirnos la verdad, de entender que tenemos que vivir con los recursos que tenemos que achicar el gasto de la política, en tratar de defender una lógica de hacer obras y de que las cosas que cuestan valen, que es lo que estamos haciendo con el tema de la tarifa, sí, eso se ratifica, no ustedes no van a encontrar en Mauricio un presidente que nos diga lo que queremos escuchar, que nos mienta un ratito y que sostenga una olla a presión que no puede funcionar. La Argentina la recibimos en una crisis energética tremenda, que no solo tenía que ver con que nos corten la luz en nuestros hogares, no se generaban puestos de empleo, había pymes que no podían generar puestos de empleo también por eso. Entonces, hoy estamos encontrando un equilibrio doloroso, difícil, y por eso es importante llegar rápido donde hace falta con la tarifa social y cambiar hábitos cada uno de nosotros. Esto que hablábamos medio al principio con el tema de la educación sexual, hay una parte que la tiene que hacer el Estado, otra parte que la tenemos que hacer cada uno de nosotros como individuos. Eso va a seguir siendo así, vamos a seguir diciendo la verdad. Intendente Jorge Macri, muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento. Gracias. Buen día. Hasta pronto, buen día. Era Jorge Macri, intendente de Vicente López.